una monografía o el proyecto de investigación como tal. Entonces, de acuerdo a lo que ya estamos aquí, vamos a entrar en agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 3 mesecitos. Ya, para un proyecto de investigación tendría que ser un tema que no le dé tanto tiempo, o sea, tanta investigación, como dice la misma palabra, para poder terminar rápido. Una monografía sería más rápida o un ensayo sería más rápido. Me imagino que se le inclinaría por eso otras dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto conocimiento? Si ya ha trabajado antes con monografías, proyecto de investigación, si ya tiene idea. Sí, exacto. Pues los parámetros como tal, bueno, ya el tema es a voluntad de cada quien. Igual tendría que hablar con la hermana Berta, que es la que maneja, es la que recibe todos los proyectos de investigación. Y pues generalmente, pues nosotros comenzamos con una lluvia de ideas de saber, pues, qué tema sería el que usted quiere plantear y verificar con la hermana Berta si ya ese tema lo han planteado anteriormente, con qué enfoque le dieron, porque de pronto no, la idea no es repetir un trabajo, ya alguien lo presentó, ya lo dio, habló de eso, entonces es como algo más innovador, algo que le aporte a la iglesia, le aporte a usted, le aporte a toda la parte académica y que sea algo nuevo, muchas veces nuevo o de pronto algo de otro enfoque, que tenga otro enfoque diferente. Entonces, si ya no sé si de pronto ya tiene la idea del tipo de trabajo que quiere presentar, usted hablaría con la hermana Berta y le diría, hermana Berta, mire, yo tengo esta idea para mi monografía o ya sea para el ensayo. Necesito que usted me confirme si esa idea ya alguien la planteó, ya alguien la trabajó, para no repetir nuevamente, o si está bien esa idea. Ya, y entonces ya la dirá, no, sí, está bien, luz verde, usted sigue adelante con esa idea de ese tema. Ya, ese sería como el orden de ideas. De lo que contiene un proyecto o una monografía, pues es lo mismo que tienen las mismas en las universidades, y que tiene su portada de presentación, tiene todo lo que es la introducción, lo que es el planteamiento del problema, la pregunta problema, la justificación de por qué se va a hacer el trabajo, la monografía, ya después entrando a la parte de los objetivos, si hay un marco ¿cómo que se llama? Una delimitación del tema, también se pone la delimitación del tema, y ya luego vienen los primeros capítulos, los otros capítulos que serían los marcos teóricos, marco de referencia, marco conceptual, cuando es monografía. Y si es un proyecto de investigación, también le continúa la segunda parte que es los marcos de metodológicos, ya que ya implica un poquito más aplicar las técnicas o las herramientas para hacer la investigación, como las entrevistas, los cuestionarios, hacer el análisis y tabulación de la información que usted ya encontró, etcétera, y ya al final pues ya presentar las conclusiones y todo lo demás. Pero pues como ya usted dice, si va a hacer una monografía, no va a ser esa parte del marco metodológico que sí lo lleva un proyecto de investigación. La monografía es como más rápido, más sencillo, se basa más en la parte teórica, en la parte conceptual y darle punto de vista usted de esos conceptos, ¿verdad? De acuerdo al tema. Entonces, por eso de pronto como más rápido que de pronto usted pueda hacer la monografía. Lo que les voy a mostrar ahorita de pronto es como un resumen de lo que tiene de cada trabajo, lo que tiene un ensayo, lo que tiene una monografía y un proyecto de investigación, porque si de pronto ya lo han dado, es como refrescar nuevamente, ay, bueno, y de pronto en la universidad se hizo ese trabajo hace rato y uno se le olvidó cómo era que se hacía. Yo por lo menos no, gracias a Dios, cuando me gradué no me tocó hacer, pero sí me tocó hacerlo aquí en el Instituto Bíblico para poderme graduar. Sí, entonces, sí, 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 la hermana Mari me está diciendo que también quiere hacer una monografía, entonces, bueno, ahí es más fácil. Y la hermana Mari ya tiene el tema, o el hermano Víctor ya tiene el tema más o menos por ahí ondeando en la cabeza. Sí. Ah, bueno. La hermana Mari, ah, bueno. Y la hermana Mari tiene idea más o menos, sí o no, corazoncito, dedo arriba, dedo abajo.
o todavía nada, lo está pensando, más o menos. Ah, bueno, listo, mi hermano. Entonces, bueno, vamos primero a orar, que yo quiero ponerla primero la clase en las manos del Señor y después sí arrancamos. Entonces, Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, por esta oportunidad. Amado Dios, de estar aquí con mis hermanos, un nuevo módulo más, Señor, para la vida de ellos, Señor, para llegar a cumplir, Señor, con su meta de graduarse, Señor, en teología ministerial. Bendito Dios sea para ellos, Señor, en este nuevo módulo, aprendiendo nuevas cosas, recordando aquello que de pronto hemos olvidado, bendito Dios, y que sea de provecho, Señor, para ese deseo que tienen ellos de cumplir con todo los requisitos que se requieren, bendito Dios, para graduarse de este instituto bíblico, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, porque tu amor, Señor, siempre está sobre nosotros, tu misericordia son nuevas cada día, bendito Padre. Disponemos este tiempo para ti, Señor, para darte la gloria, la honra y el honor que solo tú te mereces, amado Cristo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, sea afirmando, Señor, nuestros sueños, nuestras metas, Señor, todas nuestras decisiones las ponemos en tus manos, Señor, para que tú las afirmes, Señor, para ellos, Señor, este deseo, Padre amado, de estos trabajos que van a presentar, bendito Dios, que no solamente sean como un motivo para graduarse, sino también sean también para el crecimiento de ellos espiritualmente y para un aporte para la iglesia y para todos aquellos que puedan ser beneficiados a través de estos trabajos, bendito Dios. Te bendecimos, Señor, te damos a ti gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú siempre pones a nuestra disposición, bendito Dios, para darte la gloria siempre, amado Cristo de la gloria. Amén y amén. Bueno, entonces voy a proyectarles las diapositivas acá. Tengo que cerrar aquí. Sí, compartir. Me dice si en si ven la pantalla compartida. ¿Sí se ve? Ajá, exacto. Bueno, entonces, pues yo quiero empezar aquí con el esquema que tiene lo que es un proyecto de investigación, como para que más o menos vayan entendiendo qué es lo que tienen que hacer. Ya, igualmente, pues estos esquemas, algunos funcionan también para la monografía y el ensayo, que es más sencillo, con lo que es la parte inicial de la portada y esa va parecido, lo que cambia es el contenido ya más adentro. Entonces, como le decimos, sí, este es el más largo, este es el del proyecto de investigación, exacto. Entonces, como dice ahí, es sugerido, no necesariamente tiene que ser al pie de la letra, porque de pronto, por lo menos, tiene la portada, sí, todo trabajo debe presentar una portada, la portada en pasta, la pasta dura que se manda a hacer cuando ya usted ha terminado su trabajo y lo manda ya a empastar, sí debe estar en esa pasta dura donde dice, pues, el nombre del trabajo, la persona que lo realizó, el nombre de la institución y el año. Son como las cuatro cositas que van allá a la parte de afuera. Y, bueno, que va, ¿cómo que dice? Por lo cual usted se va a graduar, ya, que es teología ministerial. Entonces me indica también. Luego, la parte de adentro lleva otra portada interior que es parecida a la portada externa, ya en la hoja de papel. Por lo general, usted cuando manda a hacer esta clase ya de trabajo impresos, la persona que está allá, pues le ayuda a organizar todas estas partes, estos elementos, y muchas veces, como son personas que de pronto, bueno, no sé si usted lo va a hacer personalmente de imprimirlo, o yo por lo menos he sugerido a mis hermanos a ir a un lugar donde esas personas conocen un poquito más las normas APA, las normas Inconted, y ellos saben de pronto de márgenes, de arriba a abajo, sobre todo porque al momento de imprimir tienen que tener en cuenta el margen para poder colocar esa pasta. Ellos tienen más conocimiento de esa parte. No hay obligación de que tengan que ponerle la norma APA del 2026. Usted busca la que encuentra porque a veces en internet no encontramos la última versión.
porque hay mucho archivo, muchos enlaces y a veces uno nunca encuentra la última porque siempre dice, esta es la última y esta es la última y a veces uno no sabe ni cuál es la última. Entonces, la hermana Berta en esa sí es muy abierta, muy flexible en ese sentido. Entonces dice, bueno, la que usted encontró, pues lo más reciente de los últimos 25, 26, 24, entonces a ese le aplica. Por eso también le digo, bueno, de pronto los que imprimen los trabajos están más, como están, es un trabajo diario que hacen, ellos sí tienen más presente cuáles son las normas más recientes y la tienen en su computador ya hasta establecidas ahí al momento de imprimir. Bueno, siguiendo con otra parte o elemento que tiene el proyecto de investigación o una monografía, son las dedicatorias o el agradecimiento, que también eso es opcional que usted quiera ponérselo. Dedico este trabajo a Dios, al tiempo a las personas que me colaboraron, etcétera, etcétera. Agradecimiento también, si quiere poner otra hojita aparte de agradecimiento, también se lo pueden poner. Eso es opcional. Luego viene el resumen, ¿verdad? Que es una breve lectura y escritura, o sea, de lo que se comenta en el trabajo. No es la introducción, sino un breve escrito donde se resalta más o menos en qué consiste lo del el trabajo, qué fue lo que usted realizó con ese trabajo. Luego sigue lo que es el índice general, el listado de las tablas, si tiene tablas, listado de figuras, listado de gráficos. Luego viene la introducción. Después vamos a ir hablando de cada uno de estos elementos más adelante, sino que estoy mostrando como el esquema para que sepan, ¿verdad? Y al momento de escoger, bueno, yo me voy mejor por el proyecto de investigación, o mejor me voy por la monografía, o mejor me voy por el ensayo, para que sepan más o menos cuánto contenido tiene cada trabajo. Entonces, luego de que ya viene la introducción, el primer capítulo en un proyecto de investigación viene siendo el problema de investigación, empezando con el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos de investigación, que son objetivos generales y específicos, la justificación de la investigación y la delimitación de la investigación. Luego viene el capítulo 2, que ya viene con los marcos teóricos, marco conceptual, marco de referencia, tienen diferentes nombres dependiendo de lo que usted vaya a plantear ahí en este capítulo. Dentro del marco teórico, pues tenemos lo que son los antecedentes de la investigación, ¿verdad? Las bases teóricas o fundamentos teóricos, la definición de términos y también van hipótesis y variables. En cuanto a estos dos puntos de hipótesis y variables, ya también eso es opcional. La hermana Berta es muy flexible porque hay hermanos que de pronto no manejan estos conceptos de hipótesis y variables y se pegan una enredada. Entonces la hermana dice, no, mejor, si quiere ponerlo y lo maneja bien, colóquelo, si no, no lo coloque, que eso tampoco es que debe ser obligatorio de todos los trabajos presentar una hipótesis y con sus variables. Ya. Dentro del tercer capítulo, en el proyecto de investigación está el marco metodológico. Y ahí se van definiendo los niveles y diseños de investigación, la población y muestra en la cual voy a aplicar mi investigación, se hace sus definiciones, se colocan cuáles son los tamaños de la población y la muestra, el diseño, tipo de diseño que va a usar experimental o qué tipo de diseño va a usar para su investigación, lista de materiales y equipos, procedimiento experimental, la técnica de instrumento de recolección de datos, la técnica de procesamiento y análisis de datos, los aspectos administrativos que tienen que ver con los recursos que usted va a usar para hacer su proyecto de investigación, recursos como humanos, materiales, hace como una tabla de presupuestos donde usted resalta ahí qué fue lo que usó, que si de pronto necesitó alguna asesoría de parte de algún profesor, de alguna persona profesional para que le ayudara a buscar de pronto o dar información sobre ese tema, etcétera, etcétera. Cuánto se gastó en pasajes, en impresiones, hasta en el mismo trabajo que va a presentar, cuánto se va a gastar. Y todo eso cosas monetarias que se gastan durante la elaboración de un proyecto. Importantísimo el cronograma de actividades, que eso sí debería hacerlo. Yo siempre recomiendo que lo haga desde un principio. Ya, ¿con qué fin? Con el fin de que usted vaya viendo dentro de ese mismo calendario cuánto se va a demorar en cada actividad que usted va a hacer en su proyecto de su trabajo, proyecto, monografía o ensayo.
Entonces, por ejemplo, la elaboración de lo que es el planteamiento del problema, o primero pues, sería la elección del tema. Bueno, la elección del tema, si yo no tengo, si ya lo tengo listo, bueno, ya enseguida lo cubro, que ya en esta semana o en este mes ya yo tengo definido el tema. Luego, ¿qué viene siendo? El planteamiento del problema acerca de ese tema. ¿Cuánto me voy a demorar en redactar o en más o menos tener claro el planteamiento junto con la pregunta problema, la justificación y los objetivos? Entonces, yo voy poniendo mi cuadrito, voy a ver si tengo, acá tengo un cronograma, pues, para ver, hasta así más o menos. Si lo ven, el cuadro. Bueno, aquí voy colocando el cronograma, digamos que semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, o si lo quiere poner por mes, noviembre, o como usted lo acomode. Por ejemplo, aquí en este otro ejemplo tenemos el mes de mayo y colocó semana 1, 2 y 3 y 4. Luego junio, semana 1, 2, 3 y 4. Aquí como que se equivocaron. Pero bueno, aquí van colocando los números de las semanas de cada mes y van colocando las actividades. Entonces, por el marco conceptual, yo voy a coger el mes de la primera semana del mes de mayo y así voy llenando con cada una de las actividades que tengo que hacer para mi proyecto de investigación. Entonces, esto lo recomiendo hacerlo desde un principio para que usted se organice y empiece de una vez a tener como un control de cuándo tengo que terminar cada uno de esos puntos. Ya cuando ya venga a ver, ay, listo, ya terminé, tengo mi trabajo, cumplí con los tiempos y me organicé. Ya, ¿qué ha pasado con otros estudiantes que no hacen cronograma de actividades y llega el día de graduación y no ha hecho nada? Sí, entonces llega la hermana Berta, ay, entonces no me puedo graduar este año, me toca graduarme el otro año. Ya, entonces esto es una ayuda para usted, para que como una alerta, ¿verdad? Como cuando uno le pone al celular una alerta de notificaciones que te esté avisando cuando tienes que hacer una cosa, tomarte una pastilla, hacer algo. Bueno, esto es como tu alerta de notificación te está diciendo, bueno, ya vamos por acá, ya deberías ir por acá en tal tema y tú todavía no vas, entonces te estás atrasando. Entonces, recomendado para como estudiantes hacer este cronograma así, estos son ejemplos más o menos de cada uno de los elementos que contiene ya sea para la monografía, hasta para un ensayo, tú también te le puedes poner, el ensayo uno le coloca menos, de elección del tema, le coloca aquí, tema, también lleva como un planteamiento, porque los ensayos tú le puedes poner un planteamiento si quieres, una pregunta, problema, o la introducción. Normalmente el ensayo lleva una introducción, contenido y un desarrollo y una conclusión. Eso lleva 3 elementicos nada más. Pero no porque sea pequeño, tú no puedes también hacerle un cronograma con el fin de que tú puedas llevar también una organización al momento de programar, ¿verdad? Entonces, aquí estos son ejemplos de un cronograma para que ustedes vayan organizándose con cada actividad y vayan viendo si van cumpliendo con los tiempos y si no, ajustarlo de acuerdo a lo que se demore, porque de pronto para ti creíste que de pronto este tema era fácil de conseguir. A veces en eso tenemos que estar muy, muy claros que si vamos a hablar de un tema que de pronto es desconocido, tenemos que ver si tenemos las fuentes a dónde vamos a encontrar ese tema, ¿verdad? Porque cree que todo lo vamos a encontrar por internet, ¿verdad? Y es lo más fácil hoy en día, que todo lo vamos, por hay veces que no. Hay veces que nos toca visitar a personas, lugares, o consultar a veces hasta en libros, porque de pronto sí un tema que no han tratado mucho y de pronto nos toca hablar con algún especialista o algo, entonces ahí sí la demora, que de pronto lo que tenemos pensado del tiempo que nos íbamos a echar se nos va a alargar. Entonces también tenemos que es como aterrizar esos temas que tenemos en nuestra cabeza, también aterrizarlos a ver cuánto tiempo y sobre todo que si nos quedan son 3 meses, pues ahí sí nos toca correr más rápido, ¿cierto? Entonces, ahí les sugiero entonces que hay que, lo que es la parte de la delimitación del tema, hay que aterrizar mucho ese punto de ahí. Bueno, entonces continuando con el esquema, ya dijimos lo del cronograma de actividades, luego el capítulo 4 ya viene la presentación y análisis de resultados, que es la presentación de los resultados, análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones y anexos y las referencias bibliográficas. Y en eso sí, importantísimo no olvidar esto, a medida que vayamos
en la parte del marco teórico, conceptual, marco, ahorita cuando vayamos a ver los diferentes marcos, tener en cuenta estas referencias bibliográficas e irlas anotando para que cuando ya vayamos a imprimir el trabajo, colocar todas esas referencias bibliográficas y que no se nos olvide ninguna. Porque pasa que encontramos la información y luego la apilamos allá donde va y luego, ay, ¿de dónde saqué esta cosa? Y ni me acuerdo. Y decir, si fue en internet, ¿dónde está el enlace? ¿Dónde fue que lo encontré? ¿De qué libro lo saqué? Entonces, no fue todo de su cabeza, porque hay unas que sacaron, tuvieron de ser de fuentes y tenemos que tener todas esas referencias bien organizadas y bien detalladas de dónde se sacó la información, porque a veces las personas que leen los trabajos quieren investigar algo más y si no tiene bien la fuente establecida, pues imagínense, queda ahí como que quedó mucho. Hay personas también que aprovechan sus trabajos y quieren de pronto investigar o andar algo, porque puede ser que tú presentes un trabajo y quede como una pregunta que no se pudo resolver en ese trabajo, que le puede ser a otro compañero para que siga en otra monografía o en otro proyecto de investigación, resolver esa pregunta. Y va, lógicamente, va a ir a tus referencias bibliográficas a ver de dónde sacaste la información para él apoyarse y seguir y continuar de pronto lo que usted no pudo terminar ahí, porque a veces cuando hacemos las conclusiones normalmente quedan recomendaciones o quedan de pronto sugerencias para continuar un trabajo. Ha sucedido así, que queda como un continuará, por decirlo así. Bueno, entonces este es el esquema más o menos de lo que es un proyecto de investigación. En la monografía igualmente tiene como el mismo esquema inicial de la portada, los índices, igual tiene un capítulo primero de problema de investigación, planteamiento, formulación y el marco teórico. Solo que al final algunas monografías, como son más sencillas y más cortas, no manejan la parte del marco metodológico porque más que todo se basan en teorías, en o sea, de pronto el tema tuyo es abordar algo que ya alguien habló y que quieres darle tu punto de vista. Ya, entonces buscas todos los fuentes acerca de ese tema en particular, ¿verdad? Y luego vas dando tu aporte, tu experiencia, tus estudios y todo lo que de pronto quieras hablar sobre de esa teoría, de esa fuente, o a dar otra nueva investigación o otra cosa, otro enfoque diferente, más o menos, es otro enfoque diferente a lo que alguien de pronto ya habló o ya dijo. Entonces, por lo general, las monografías en eso son más cortas en ese sentido porque ya no son tan investigativas como el proyecto de investigación que ya él de pronto tiene que hacer con una población, con una muestra, hacerle análisis, estudios, de pronto foros, reuniones con grupos focales, etcétera, para hallar otro tipo de resultado de algún fenómeno o algo que se esté estudiando. Entonces, el del proyecto de investigación es más largo en esa parte, porque de pronto quiere estudiar un fenómeno, ¿verdad? Que de pronto ya alguien lo estudió y de pronto lo quiera refutar, de pronto alguien ya hizo un proyecto de investigación, el resultado que le arrojó, dependiendo de la muestra, pudo haber sido que dio un resultado, puede ser que de pronto negativo y a esa persona no le parece que el resultado hable el 100% la verdad o se pueda generalizar. Entonces, de pronto esa persona coge ese mismo estudio, lo hace con otra población, con otra muestra y arroja otro resultado diferente. A lo que la monografía ya es más corta, sí, porque habla así ya de temas que de pronto hay gente que ha estudiado bastante ese tema, ¿verdad? Y que de pronto ha dado su enfoque y de pronto ese enfoque está de acuerdo con el suyo, pero usted quiere aportarle algo más a ese tipo de enfoque. Entonces, de ahí de pronto la diferencia entre porque uno es más largo y el otro más corto, que uno requiere más investigación y el otro de pronto requiere como la experiencia que usted ha tenido y usted quiera darle enfoque a través de esa experiencia o ese aprendizaje que usted ha tenido a través de sus estudios, a través de su vida, o etcétera, etcétera. Entonces, el esquema llega hasta lo que es el marco teórico y de ahí saltaría ya las conclusiones o a las recomendaciones que ya sería la parte final de la monografía. Bueno, yo igual tengo por acá
Vamos a presentar la otra diapositiva. Bueno, en la monografía, como te digo, apenas el esquema sugerido seguiría hasta del marco teórico, que son los conceptos, ¿verdad? Que usted encuentra en las fuentes. Por ejemplo, va a hablar el tema, que yo por acá tengo unos ejemplos. Este momentico le saco acá. ¿Dónde está? Ejemplo de ensayo, ejemplo de monografía. Vamos a abrir acá. Déjame proyectar. Vamos a quitar esto. ¿Sí se ve? Sí, está en Word. Voy a abrir un poquito este Word acá. Esto cosa que le pasa. No se deja agrandar un poquito. Ah, ya, espérate, me pasé de grande. Bueno, listo. Ahí sí se ve, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces. Igual, pues el nombre del instituto, el nombre del trabajo, monografía para obtener el título de teología ministerial, el autor, la persona que hizo el trabajo. Aquí lo de asesor o tutor, ya esto no va, porque anteriormente se ponía a quién se le entregaba el trabajo, pero ya eso ya no se usa porque a veces no hay, en el momento toca el que le asigne. Entonces, si no tienes una persona que está siempre, siempre, siempre encargada de eso, en el instituto no, cualquier persona que la hermana Berta designe para ese momento, o, que le vaya a revisar la monografía y le vaya a hacer la sustentación, ya eso está bajo el tiempo o el momento en que ese profesor esté disponible, entonces ya esto acá no va. Solamente va el nombre del trabajo, la monografía para adoptar el título, el autor que hace y la ciudad, el país y la fecha, ¿ya? Luego acá se deja un espacio, una nota de aceptación para que el profesor haga la calificación al momento de la sustentación, califique tanto el trabajo como la sustentación del trabajo que usted va a presentar. Firma el director, coordinador, el calificador, igual la fecha. Aquí lo que es la dedicatoria, a quién se lo dedico. Y la tabla de contenido, aquí, pues esto sí, lo dejé fue como ejemplo del espacio, que aquí se coloca pues las hojas de cada contenido con el número de la página. Luego empieza con el capítulo 1, como les decía, el problema y el planteamiento del problema o la metodología que va a usar para la elaboración de su monografía, la introducción, planteamiento del problema, la justificación, objetivo general, objetivo específico, el enfoque metodológico que usted va a aplicar aquí en la monografía. Capítulo 2, ya son los marcos de referencia, ¿verdad? Todas las fuentes acerca del tema, toda la información que usted va a sacar, la empieza a presentar acá. Entonces empieza con el marco teológico. Igual, esto es un trabajo que es de teología. Entonces tiene que tener, lógicamente, un marco teológico que debe sacar de la Biblia lo que usted aprendió durante todos estos años de instituto bíblico. Entonces es importante que tenga su parte teológica, ¿verdad? Y bueno, así sigue todo en la parte del capítulo 2 que tiene que ver con el marco conceptual, marco de referencia, diferentes marcos de referencia que puede ser marco teológico, marco teórico, marco conceptual, marco geográfico, hay otro marco que es el de marco legal, si tiene que hablar de algún tipo de ley, ya sea ley de la República, ley de la Constitución, o alguna ley que esté de pronto, por ejemplo, cuando yo hice mi proyecto de investigación, era sobre la elaboración de una revista para la iglesia, entonces leyes sobre las patentes, ¿verdad? De revistas o de la información que se presentara, o otro tipo de leyes que tuvieran que ver como de pronto la publicación de una revista.
etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos presentando toda la parte, como le dije, la parte de teoría, de conceptos, de las fuentes que usted de pronto ya encontró en internet, en un libro de otros autores que hablaron del mismo tema y usted va a hablar aquí, va a extraer. Importantísimo que lo que usted extraiga sea información que sea relevante para el tema que usted va a tratar. No es copiar y pegar porque voy a llenar de hojas el trabajo, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Sea información que le aporte y le ayude a sustentar lo que usted quiere hablar de su tema, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el marco teórico, marco conceptual, que todos los aportes, informaciones de esas fuentes sean aplicadas hacia el tema que usted va a tratar. Bueno, y seguimos con todo lo que vienen siendo los diferentes marcos, marco conceptual, aquí está, marco y todo lo que de pronto vaya dentro de ese marco conceptual. Si hay tablas, usted pega sus tablas de pronto de la fuente donde usted encontró una tabla que le va a la persona que va a leer el trabajo, le va a traer de pronto información importante que le aporta a su trabajo, le pega su tabla y le pone de pronto también la fuente de donde la sacó, marco contextual también, le coloca todo lo que tenga dentro de ese marco contextual con sus diferentes tablas. Y ya pasamos al tercer capítulo, que ya, como le dije, monografía no va a tener un marco metodológico de cómo se va a hacer la investigación, porque aquí ya no vamos a investigar nada, sino que todo se basó en fuentes, en teorías de otros autores que hablaron del mismo tema, que dieron su punto de vista y que yo los traje fue aquí a mi trabajo para que me apoyaran a mi punto de vista o al tema que yo quiero tratar. De pronto hay un tema que usted quiere y que la gente no conoce dónde puede encontrar la información de ese tema. Y usted quiere, por ejemplo, hablar en los jóvenes en la iglesia, cómo le están evangelizando, ¿verdad? Actualmente, cómo se le está evangelizando a los jóvenes en la iglesia. Y de pronto es un tema que usted puede buscar en internet, le salen miles de fuentes, pero en sí no hay algo como concreto, ¿verdad? De todo lo que han dicho todos esos autores, no hay algo como concreto y usted lo quiere sentar en un trabajo o una monografía. Entonces empieza y trae en ese trabajo dos o tres autores que le parezcan que de acuerdo a su punto de vista así se debería evangelizar hoy en día a los jóvenes, porque de pronto usted ya tiene una idea. Yo no, a los jóvenes hoy en día toca hablarles de una manera más llamativa, porque los jóvenes son muy volátiles, ¿verdad? La mente siempre tiende que si usted no le presenta algo atractivo o algo innovador o algo que no sea como que, ay, que los deje durmiendo, entonces tiene que tener unas técnicas actuales de cómo llamarle la atención a los jóvenes. Entonces, de pronto usted encontró en dos o tres fuentes, cuatro fuentes, información de cómo es que se lee hoy en día las iglesias o las personas que salen a evangelizar están usando qué técnicas ahora para llamar más la atención de los jóvenes. Entonces, ¿a usted le pareció que este autor dio dos técnicas que le parecen muy buenas? De otra fuente encontró otro autor que también aplicó tres técnicas que le parecen y las reúne en su trabajo y va y las plasma ahí en ese marco conceptual o marco teórico o marco teológico. También en la Biblia nos muestra de pronto Jesús cómo predicaba, la forma que cómo enseñaba Jesús. También podemos sacar alguna reflexión a través de los evangelios. Si leemos la palabra, vemos que de pronto Jesús enseñaba de pronto visitando a la gente en su casa, siempre hablando con parábolas, mostrándole ejemplos, ¿verdad?, de la vida cotidiana y dándole a la gente como que cuando uno quiere llegarle a alguien con la palabra, mostrándole como un espejo, ¿verdad? La forma de la vida cristiana, cómo lo hace la vida de la gente actualmente, cómo debería ser de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas que puede usar de la Biblia, de otras fuentes, y usted va poniendo su aporte y adicionalmente va anotando. Trae su fuente en la parte de ahí, trae lo que dijo el autor. Bueno, de acuerdo, el autor fulanito de tal dijo que la nueva evangelización aplicando estas técnicas, y coloca todo lo que encontró en la fuente. Y un párrafo abajo da su punto de vista acerca de este autor. No es que de pronto ya, pum, le puse lo que dijo el autor y lo dejé ahí sin decir más nada. No, en un párrafo siguiente usted da su punto de vista. Bueno, de acuerdo a lo que dice este autor,
las técnicas de ahora deberían sí aplicarlas porque esto y esto y esto y esto va a llamar más la atención al joven, usted arma de carreta, ya, pero basado, ¿verdad?, en lo que el autor dijo y en lo que usted como convicción cree que es un aporte importante para su trabajo y para que de pronto el joven lo lea y bueno, de verdad, sí, deberíamos así aplicar estas técnicas de evangelización ahora en la iglesia. Acuérdese que este trabajo es para que ayude a la iglesia también a crecer, ¿verdad? A encontrar de pronto mecanismos y técnicas nuevas también para aplicar de pronto en una congregación que no lo esté haciendo, lo pueda aplicar y poner a prueba. Entonces, ya como les decía en el capítulo 3, ya se trata es como de hacer como ya el análisis de todo lo que usted ya plasmó en el capítulo 2, ya como esa conclusión a la cual usted llegó con ese trabajo y plasma en el capítulo 3 ya el análisis o conclusión o ya resumen prácticamente de todo lo que usted ya plasmó ahí en el capítulo 2. Y conclusiones, también se dan unas conclusiones finales acerca de cada uno de esos puntos, en que, en total, en qué conclusión llegamos con lo que se encontró de los autores y con lo que el análisis que se hizo también de esa información. Se saca una conclusión, si es necesario una recomendación, de pronto quedó algo que no se ahondó bastante, entonces se hace una recomendación de pronto de seguir investigando otra clase de, porque a veces empezamos con un tema y surgen muchas preguntas que a veces podemos contestar ahí mismo, pero a veces ya es como que se desvía y queda como para un próximo trabajo que alguien lo desarrolle o si usted más adelante lo quiera desarrollar en otra monografía, en otra investigación, se puede dejar ahí como abierto. Entonces se deja las recomendaciones y al final las referencias bibliográficas que deben ir ordenaditas allí de acuerdo a cada punto que usted trató en su proyecto de investigación y ahí muere pues lo que es una monografía. Esto es como un ejemplo más o menos de lo que es la diferencia entre un proyecto de investigación, porque el proyecto de investigación tiene capítulo 4, donde ahí ya tiene que hacer toda la técnica, la investigación, qué va a ir. Entonces, ¿usted qué tipo de método va a escoger? No, voy a escoger, ¿qué población? Bueno, voy a escoger la iglesia. ¿Qué muestra la población? Bueno, voy a escoger el grupo del Ministerio de Jóvenes y voy a escoger como unos 50 jóvenes de la muestra. Bueno, ¿qué es lo que le va a hacer? Bueno, ahí voy a escoger qué técnica voy a hacer para mi investigación. Voy a hacer un cuestionario, voy a hacer una entrevista, voy a hacer un grupo de foro. Entonces ahí tiene que describir, bueno, ¿y qué más va ahí? Bueno, las preguntas que le voy a hacer, ¿cuál es el cuestionario de preguntas que le voy a hacer a esa muestra de esa población? Todo eso va dentro del marco metodológico. Ya, entonces se va a extender más. Luego, después de que haga esa encuesta, esa entrevista, luego tiene que ser el análisis de la información, pregunta por pregunta, qué fue lo que contestaron cada uno, coincide con el otro y hacer ese análisis de datos de todas las respuestas que dieron su muestra. Finalmente, después de que se haga ese análisis de datos de pregunta por pregunta, ya de las que usted hizo, ya se le hace al final ya la conclusión general de toda la investigación. Acuérdese que todo esto tiene que ir apoyando al objetivo, a resolver la pregunta problema, que es lo que uno plantea al inicio del trabajo de la monografía, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso la monografía, vamos a ver. Acá nos dice el problema y la metodología. Bueno, primero vamos a ver el título. Acá el título del trabajo es La teología del cuidado al adulto mayor en casa. Una revisión de la responsabilidad bíblica de cuidar a los padres ancianos frente a la tendencia moderna de delegar este cuidado a instituciones enfocadas en la salud emocional del cuidador. Este es el título del trabajo. Entonces, acá en el planteamiento capítulo 1, que es el problema y la metodología, inicia con una introducción y podemos ver aquí que dice, en la sociedad contemporánea, el envejecimiento de la población ha planteado desafíos éticos y logísticos sin precedentes. Mientras que la modernidad tiende a ver la vejez a través del lente de la productividad y la carga económica, la tradición bíblica ofrece una cosmovisión fundamentada en la dignidad intrínseca de la persona y el mandato del honor. Esta monografía explora la teología del cuidado, analizando la tensión entre el imperativo cristiano de asistir a los padres en el hogar y la creciente tendencia de delegar dicha responsabilidad a instituciones geriátricas
geriátricas. Pondrá especial énfasis en cómo esta dinámica afecta la salud emocional del cuidador primario, quien a menudo se encuentra en la encrucijada entre el deber filial y el agotamiento psicológico. Entonces, es un trabajo que va directamente hacia la persona que cuida, más que el que está cuidando, el que cuida, que es esa persona que de pronto está en esa encrucijada de tener un pariente, un padre, un abuelo, que no se sabe si cuidarlo o entregarlo a un lugar que se responda por él. Entonces, ahí está ese estudio, porque a veces pues, la gente de pronto lo van a tindar de mal. ¡Ay, qué mal hijo! ¿Verdad? Qué malo, pero ¿qué dice acerca la Biblia de esto? Porque también esa persona sufre, también padece, se enferma, tiene otras responsabilidades y tiene mucha carga de pronto tener, si tiene un hogar, unos hijos, una familia, es una carga adicional y nadie piensa en esa persona cómo se siente. Entonces, aquí el planteamiento del problema, dice, el modelo de familia extendida, donde los ancianos ocupaban un lugar central de sabiduría y cuidado, ha sido desplazado por un modelo nuclear y atomizado. En este contexto surge la institucionalización como la solución predominante ante la falta de tiempo y de recursos de los hijos. Sin embargo, esta práctica frecuentemente entra en conflicto con el mandato bíblico del honrar a padre y madre, generando en el cuidador cristiano un profundo sentimiento de culpa entre crónico y crisis de fe. Hermano, espérate un momentico que por acá como que se abrió un tubo de gas y está oliendo a gas. Espera un momento. Ay, me salí de aquí. Espera un momento. Ay, no, qué pena. ¿Qué pasa? Es que como que se rompió un tubo allá afuera en la calle y olía full a gas. Me daba miedo porque, caramba, hay dos peladas aquí, los vecinos de ahí que si vete, se meta, así que huele a gas. Pero ya como que lo sellaron. Bueno, entonces, ay, yo cerré esta cosa. Vamos a abrirlo nuevamente acá. Aquí, compartir. Me llevo un susto porque, caramba, esa vaina sí es delicada. Que se abre un tubo de gas. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo, está hablando pues de lo que dice la palabra de honrar a padre y madre, ¿verdad? Y el sentimiento de culpa, como dice acá, de esa persona, de ese cuidador que muchas veces no se piensa en él, se piensa más en la persona adulta y en la persona que también está sufriendo porque tiene esa carga encima. Entonces, aquí habla del problema, dice que el problema radica en la desconexión entre la doctrina teológica y la capacidad operativa de las familias actuales. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿es posible cumplir con la responsabilidad bíblica de cuidar a los padres ancianos en el hogar sin sacrificar la salud emocional del cuidador? ¿Cómo puede la teología proporcionar un marco de soporte que prevenga el síndrome del cuidador quemado? Entonces, mire que ya se está tratando el planteamiento del problema aquí de esta monografía y cuáles las preguntas, problemas que surgen, ¿verdad?, acerca de este planteamiento. Entonces, aquí luego viene lo que es la justificación. Le dice, esta investigación se justifica por la necesidad urgente de rescatar una ética del cuidado que no solo sea asistencialista, sino profundamente humana y espiritual. Entonces, habla de tres puntos, socialmente, teológicamente y psicológicamente.
Socialmente responde al aislamiento que sufren los adultos mayores en centros institucionales. Teológicamente revisa el exégesis de la responsabilidad familiar frente a las nuevas estructuras sociales. Y psicológicamente es crucial abordar la salud emocional del cuidador, un actor muchas veces invisible en lo pastoral eclesiástica, proporcionándole herramientas teológicas que validen su labor y alivien su carga emocional. Entonces podemos ver aquí cómo se justifica este problema que está aquí. Los objetivos, se plantean los objetivos en general, que es analizar los fundamentos teológicos del cuidador del adulto mayor en el hogar y su impacto en la salud emocional del cuidador, contrastándolo con la tendencia moderna de la institucionalización. Y dentro de específicos, pues ya definen como también qué actividades se van a mirar aquí dentro de este planteamiento. Fundamentar el mandato bíblico del cuidado de los padres ancianos a partir de una revisión exegética de textos clave en el Antiguo y Nuevo Testamento. Identificar los factores psicosociales y espirituales que contribuyen al desgaste emocional del cuidador primario en el entorno doméstico y contrastar los beneficios y desventajas del cuidado domiciliario frente al institucional desde una perspectiva de dignidad humana y bienestar emocional. Entonces, mire que estos objetivos van a ayudar a contestar o a solucionar lo que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Cuarto objetivo específico, proponer principios teológicos prácticos que fortalezcan la resiliencia emocional del cuidador, fomentando un modelo de cuidado integral y sostenible. Entonces ya después empieza con el tipo de enfoque metodológico. Acá se dice que el desarrollo de esta investigación se sustenta en un enfoque cualitativo hermenéutico. Dice, este camino metodológico permite, por un lado, interpretar las Sagradas Escrituras no como textos estáticos, sino como una ética viva que dialoga con las realidades del siglo XXI. Por otro lado, el enfoque cualitativo facilita la comprensión de las dimensiones subjetivas del cuidador, tales como la carga emocional, el sentido del deber y la espiritualidad como factor de resiliencia. Pero ahí vamos, ¿qué es lo que se le va a investigar? El tipo de método que vamos a escoger, que es cualitativo hermenéutico, ¿verdad? Y empezamos ya con el segundo capítulo, que son los marcos de referencia. Entonces, de pronto encontramos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de algún ejemplo de cuidado, o lo que nos dice la psicología, o que lo que nos dice la sociedad con estas instituciones, y vamos armando, ¿verdad? Todo el desarrollo de la monografía. Entonces, esto como ejemplo de más o menos cómo se va se va presentando el trabajo o la monografía. Entonces, ya a empezar aquí, solamente es un ejemplo que les traje. Dejar de presentar acá, como sea, aquí, a presentar otra cosa. ¿Dónde está la otra? Aquí. Aquí. Bueno, ¿se está viendo la pantalla? ¿Sí? Permítame. Bueno, listo. Entonces, hablando, yo quise empezar por el ensayo y la monografía para dejar de último el proyecto de investigación, porque yo sé que la gente es lo último que le gusta, lo que podrían hacer en un proyecto de investigación. Son más rápido hacer el ensayo y la monografía. Entonces, empecemos con lo que es el ensayo. Vamos a ver siguiente. Vengo acá. ¿Qué es el ensayo? Bueno, dice que el ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente positivo, argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema a elección. Es un género literario que aborda subjetivamente una temática y tiene un formato libre en el que el autor se vale de información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Los ensayos pueden tratar sobre diversos temas y utilizarse en muchas disciplinas, tales como la literatura, la filosofía, la economía, y que además es usual que se realicen en el ámbito de la academia. Los ensayos académicos suelen adherir a estándares de objetividad, rigurosidad metodológica y formatos más o menos establecidos, y también dentro de las áreas científicas o humanísticas. Entonces, como podemos ver acá, el ensayo por sí, como dice acá, es expositivo, argumentativo, o sea, se basa en algo subjetivo, algo que usted mismo va a argumentar,
ya sea por la experiencia, ya sea por el conocimiento de pronto profesional, etcétera, pero que al fin va a ser algo como de su propia autoría, ¿verdad? Y de pronto también que se va a basar de otros autores también para apoyarse en lo que usted va a argumentar. Entonces, según el área del saber, los tipos de ensayos, según el área del saber, el ensayo puede ser ensayos literarios, científico, filosófico, sociológico, histórico, académico, expositivo, descriptivo, argumentativo, crítico, analítico. Igual, bueno, acá están cada uno los diferentes definiciones de cada ensayo. El literario, pues que se usan con recursos literarios. El científico, pues que tiene el autor su postura o opinión sobre alguna temática dentro del área de las ciencias. El filosófico, que expone una temática filosófica y reflexiona sobre ella. El sociológico, que aborda una temática relacionada con sociología o el estudio de las sociedades humanas. El histórico también, que tiene la temática dentro del campo de la historia. El académico, normalmente son los que se hacen aquí para las universidades, para los colegios, que abordan diferente cualquier tipo de tema, dice acá, dentro de unas comunidades intelectuales, universitarias, escolares, y que suelen usar un vocabulario formal, de tipo también expositivo, y además de ser rigurosamente metodológicamente. Expositivo, el autor busca dar a conocer, explicar de forma clara y detallada una temática para que sea comprendida por el lector. No tiene como fin ofrecer argumentos o opiniones del autor sobre el tema. El descriptivo es el que describe de forma detallada un determinado elemento o situación como una persona, cosa, lugar o hecha. Es un ensayo subjetivo en el que el autor da su punto de vista o mirada sobre aquello que describe. El argumentativo se basa en un punto de vista o postura sobre un tema determinado. Por lo generalmente es el tipo de ensayo que ustedes hacen para este instituto bíblico. El crítico es el tipo de ensayo en el que se describe un hecho, fenómeno u objeto para dar una opinión sobre él. El analítico es el que el autor realiza un análisis exhaustivo sobre un determinado tema o texto. También puede ser el tipo que usen acá para el Instituto Bíblico, analítico, basados en textos de otros autores y que ustedes le quieran hacer algún tipo de análisis adicional a este. En sí, bueno, acá están los diferentes conceptos de lo que son los ensayos académicos y vamos a continuar las características que tienen este tipo de ensayo. Es un texto expositivo, argumentativo, redactado en un estilo formal y riguroso, es propio de un ámbito académico, científico, universitario, aborda temas de interés para el investigador de modo objetivo, preciso y lógico. Su destinatario suele ser una persona con formación especializada en el tema abordado. También expone y sostiene sus argumentos de manera racional y para ello acude a otras investigaciones, a reflexiones de otros autores o a resultados obtenidos empíricamente. Su extensión es variable, puede ser relativamente breve como un artículo o larga como un libro. Normalmente por los ensayos pueden ser como de 10 a 15, máximo 20 hojas, hasta pueden ser menos, dependiendo pues de lo que quiera hablar en el tema, de que tanto se vaya a extender con ese tema. Señala clara y debidamente qué ideas son propias, o sea, que son suyas, y cuáles provienen de otro autor que se han consultado. Se publica habitualmente en revistas especializadas, libros técnicos y otras publicaciones dirigidas a un público entendido en el tema. ¿Qué otras características puede tener una o más autores o un autor principal y distintos colaboradores? Generalmente se redacta en tercera persona o en primera en plural. También suele contar con 3 partes. Los ensayos, como dice, contienen 3 partes. La primera es la introducción, luego viene un desarrollo y finalmente unas conclusiones que van acompañadas de una sección de las referencias bibliográficas. Además, se pueden agregar una bibliografía para incluir los textos consultados que no hayan sido citados y diversos anexos si fueran necesarios. Pueden también emplearse para abordar temáticas de muy distinto tipo, como ciencias naturales, sociales, formales, humanas, entre otras. Aquí tenemos las partes del ensayo que ya dijimos, la introducción, el desarrollo y las conclusiones, y finalmente, que no debe faltar, las referencias bibliográficas.
Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con lo que es el ensayo. Sí que un ensayo es algo muy simple. Voy a mostrarles un ejemplo de acá de un ensayo. Ejemplo de elaboración de un ensayo. Vamos a abrir acá. Voy a ocultar este. Ay, espérate. Voy a dejar de presentar acá. Presentar otra cosa. Ejemplo de elaboración de un ensayo. Este. Bueno, aquí es. Voy a cerrar este. Bueno, aquí hay un ejemplo de un ensayo. Entonces, no sé si lo están viendo en la pantalla, me avisan. Cerrar. Sí, bueno, listo. Entonces tenemos acá en el ensayo igual su hoja de presentación de portada al Instituto Bíblico, el título del ensayo, por ejemplo, en este caso, Disciplina o castigo, una crítica ministerial a los modelos de crianza autoritarios en la iglesia local, una reflexión sobre cómo la gracia debe moldear la corrección de los hijos sin caer en el legalismo. Ensayo para obtener el grado de teología ministerial presentado por el alumno tal, con la fecha igual también. Esta es la portada. Ven, se me había salido y pensé que yo estaba hablando como una loca. Bueno, listo. Otra vez acá les pongo el ejemplo del ensayo. Entonces ya dijimos que tenía pues la portada, agradecimiento, si quiere ponerle agradecimiento, y de una vez empezamos con la introducción. Y bueno, aquí en la introducción vamos a señalar, ¿verdad? Todo lo que de qué trata el ensayo, más o menos como un planteamiento de un problema, una justificación. Y ya después si vamos con la estructura del ensayo, que es todo la fuente que usted encontró acerca de esa información que usted quiere tratar, y lo vamos a manejar ahí en ese desarrollo del ensayo. Finalmente, cerramos pues también con unas conclusiones. Aquí, por lo menos este tiene 16 hojitas. Hacemos ya las conclusiones hacia lo que es el planteamiento o el tema que yo quise hablar, y finalmente las referencias bibliográficas. Entonces, como podemos ver, de acuerdo a lo que estábamos leyendo de la estructura de un ensayo, este es más corto, solamente tiene 3 componentes: introducción, desarrollo y conclusión, y las referencias bibliográficas. Y ya, esto no tiene mucha cosita
en sí de que se va a hablar uno ahí en el ensayo. ¿Qué nos dice acá? Bueno, en la introducción de un ensayo académico es posible encontrar un resumen de los antecedentes de importancia para la investigación, es decir, de los ensayos escritos previos que abordan el mismo tema. Una presentación de los conceptos centrales de la investigación, las palabras clave y los enfoques particulares del autor, por ejemplo, si tiene alguna discrepancia respecto a un concepto o si acuña en la investigación algún término propio. Y un adelanto de la organización del desarrollo de la investigación, aclarando cómo debe leerse o qué consideraciones hace falta tener en cuenta al hacerlo. Y esto resulta particularmente importante si el ensayo presenta una estructura o escritura inusual. Esto es lo que tiene que ver en la parte de la introducción. Ya en el desarrollo del ensayo, dice que se trata del cuerpo del ensayo, es decir, el apartado central donde se ofrecen los datos y las informaciones más relevantes. En general consiste en la confrontación entre las ideas recopiladas de la bibliografía, o sea, las fuentes, autores y todo lo que usted investigó, y las propuestas por el autor del ensayo, que es usted, ¿verdad? Ya sea para confirmar, ¿verdad? Todo aquello que habló el autor, ya sea para refutar lo que dijo ese autor o contraponerlas o sintetizarlas, ¿ya? De eso se trata el desarrollo del ensayo. La extensión de este segmento puede ser variable, así como su estructura, aunque lo habitual es que la información se ofrezca de manera organizada en bloques temáticos o argumentales anunciados dentro del texto por subtítulos. Entonces, importante esto, que de manera que usted cuando desarrolle esa parte del ensayo vaya haciéndolo de forma organizada, como dice acá, si va a hablar de o sea, si de pronto ese tema tiene varios puntos, entonces va tratando punto uno, qué dijo el autor acerca de ese punto y de manera que vaya de forma del descendente, de la parte más importante hacia la menos importante que se vaya tratando. Y va colocando usted lo que dice el autor y hacia abajo en el siguiente párrafo lo que usted va a refutar, confirmar, contraponer o sintetizar acerca de lo que dijo el autor. Entonces, como dice acá, organizarla en esos bloques temáticos o argumentales, ¿verdad? Y resaltando lo que sea por subtítulos, ¿verdad? Para que la persona pues sepa que al comenzar otro, bueno, ya está hablando de algo diferente, no es de lo mismo. En el desarrollo de un ensayo académico es posible encontrar argumentaciones y exposiciones del autor respecto al objeto de estudio, presentadas de manera organizada, clara y objetiva. Ejemplos, comparaciones, definiciones y datos estadísticos que soporten un argumento o un conjunto de argumentos. Y también descripciones meticulosas de experimentos, encuestas y otros mecanismos de recolección de datos aplicados por el investigador o por fuentes, que también podemos encontrar citas textuales y paráfrasis de las fuentes consultadas, siempre acompañadas de sus respectivas referencias bibliográficas, cuadros, tablas, gráficas y otros elementos de apoyo a las ideas expuestas en el texto que se consideren necesarios. Finalmente, ya llegamos a la parte de las conclusiones y en este apartado se va a tratar del cierre del ensayo y es la parte final en donde se ofrece al lector una perspectiva englobadora de todo lo que se expuso tanto en la introducción y en el desarrollo con el fin de destacar cuáles ideas fueron las más relevantes o de guiar el discurso hacia las deducciones o reflexiones deseadas. Entonces, de otra forma sería que este apartado final permite al lector recapitular e interpretar la información de los segmentos anteriores para así comprender cabalmente lo propuesto por el autor del ensayo. Y esta parte también además debería dar respuesta a los interrogantes planteados al inicio. Igual que como la monografía y un proyecto de investigación, un ensayo se hace con un propósito y eso se deja ya en la introducción, ¿verdad? Que se hace como especie si fuera como un planteamiento del problema o la justificación, ¿verdad? De por qué usted está haciendo el ensayo y que con la conclusión usted también va a cerrar, sí, el cumplimiento de que sí, se justificó el hacer ese ensayo por toda la información que usted recopiló, analizó, organizó y debatió, ¿verdad?, en el desarrollo del mismo.
Entonces, en las conclusiones de un ensayo académico es posible encontrar una síntesis o un repaso de las ideas expuestas a lo largo del texto, una o varias respuestas posibles a las preguntas planteadas en la introducción o incluso nuevas preguntas relevantes surgidas a partir del análisis. También una presentación de las posibles aplicaciones de los resultados obtenidos o de la significación que pueden tener dentro del campo de estudio o de la vida cotidiana. Una propuesta de reflexiones o investigaciones futuras que puedan ampliar la comprensión del tema de estudio. Finalmente, se colocan las referencias bibliográficas, que también es un apartado de vital importancia para esos ensayos académicos, ya que de allí se ofrece un listado de los materiales que se citaron a lo largo del texto. Se deben presentar todas las fuentes con la información necesaria para que el lector tenga la posibilidad de identificarlas y recuperarlas. Se suelen colocar en hoja aparte, en orden alfabético y también con una sangría. Las referencias bibliográficas de un ensayo académico deben contener una entrada por cada fuente bibliográfica consultada, libro, artículo, revista, publicación electrónica, también detallando la información requerida según el modelo de citación que se elija, ya sea por normas APA o las INCONTEP. Entonces, ¿qué usualmente trata de la referencia bibliográfica? El nombre del autor o los autores, el año de publicación, el título de la obra y de la publicación en el sitio web o en que aparece, se aplica, la editorial, si es un libro, volumen y números que aplica, y el rango de páginas citadas se aplica. Una entrada por cada fuente no bibliográfica consultada, por ejemplo, como filmación, grabación, declaración o de contenido multimedia, detallando la información requerida según el modelo de citación que se use. En Internet, pues existe dentro de las mismas normas APA, te dicen cómo colocar una referencia bibliográfica cuando se trata de un video de YouTube, cuando se trata de algo que sea que no está en un formato de un libro, que es muy fácil de sacar de un libro la información, pero a veces cuando es una página de Internet, entonces también tenemos que buscar en estas normas APA cómo se coloca esa referencia bibliográfica, porque no es copiar el link y pegar el link y ya quedó www. No sé qué. No, así no se cita una referencia bibliográfica. Eso tiene también un modelo de cómo colocar esa referencia en el trabajo de cuando se va a imprimir. La bibliografía brinda una lista de los textos y recursos que se han empleado en la investigación con sus referencias completas. Se trata de aquellos materiales que han sido consultados para la realización del ensayo y que no se han citado en el texto. Estas fuentes se presentan con el mismo formato que el de las referencias bibliográficas. Entonces aquí, al momento de cuando usted vaya a hacer un ensayo importante, los puntos importantes que usted vaya a hacer. Primero, elegir una temática, ¿verdad? Ya ustedes me han dicho que tienen ya los temas establecidos, que tienen planeado para hacer su proyecto. Entonces, es importante que el tema elegido sea de interés y motivación tanto el autor. ¿Por qué es importante? Porque de pronto usted le pareció hoy el tema y arrancó. Y a mitad de cuando empezó a buscar las fuentes, no encontró nada y ya se desmotivó porque no encontró nada acerca de la información. Entonces, es importante que usted, de tanto de arrancada como de seguida, no se desmotive con el primer obstáculo que se presente, ya, sino que de verdad sea para usted importante y vital, porque no solamente para usted lo considera, sino que para otros también esa información les resulte importantísima que la conozcan. Entonces, si usted ya tiene un tema que es bastante motivante e interesante, le es más fácil que pueda desarrollar y exponer esos argumentos y esos puntos de vista propios. Pero el tema a abordar debe ser acotado y simple para poder realizar un ensayo claro y consistente. Importantísimo investigar todo sobre el tema. Se debe recurrir a fuentes calificadas, ¿verdad? Porque también hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando buscamos las cosas en Internet. Hay muchas páginas que pueden hablar de cuánta gente que uno no sabe si es, en verdad investigó o no investigó, si fue simplemente su punto de vista, sin realmente hacer una investigación certificada de los hechos.
o simplemente es su punto de ver las cosas, su experiencia personal. Entonces, también en esas fuentes tenemos que ver que sean fuentes calificadas, sobre todo en la parte teológica, porque sabemos que en Internet también se encuentran muchas páginas que son de falsa doctrina. Entonces pueden llevarte a poner una información que no está ni siquiera con lo que enseña la palabra del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A hacer fuentes calificadas, esto le permitirá al autor emitir un juicio y opiniones que serán la base del ensayo. Según la temática elegida, se deberá averiguar en qué sitios es oportuno investigar. Puede ser tanto fuentes virtuales, bases de datos, enciclopedias en línea, sitios web oficiales, como soportes físicos, libros, revistas, periódicos. También es importante recopilar estudios o ensayos previos sobre cuestiones similares que ayudarán a entender los distintos enfoques del tema elegido. También es importante desarrollar un punto de vista. Una vez investigado el tema, el autor debe armar sus argumentos y punto de vista que luego buscará transmitir al lector. Es fundamental que estos argumentos sean originales y que generen motivación también en el autor, ¿verdad? Realizar un esquema. Luego de recopilar la información y teniendo claras las principales ideas del ensayo, se podrá realizar un esquema sintético para ordenar los puntos más importantes. Y es muy bueno que se haga esto con el fin de organizar las ideas, que va primero, que va segundo, que va tercero, manera que esto tenga como coherencia al momento de la persona cuando vaya leyendo su ensayo, tenga una coherencia en el orden en que usted va poniendo la información. Al redactar el ensayo, dice, durante la redacción del ensayo se debe incluir la información, los datos duros y las opiniones personales de forma breve y clara. Se utilizará toda aquella información que dé sustento a los argumentos y que ayuden en el armado de las conclusiones. Ya se los había dicho anteriormente, que no es llenar las hojas por llenar, porque ya tengo que presentar 20 hojas y entonces lleno y relleno con un poco de palabrería, pero en sí no me está dando ningún argumento, ni me está ayudando a resolver el problema, ni me está ayudando a lograr los objetivos, sino que toda la información que yo debo al momento de acá, al realizar un esquema y organizarlo, veo lo que me sirve y lo que no me sirve. Únicamente lo que me sirve ya, entonces lo ajusto a la sustentación de lo que estoy hablando, a la sustentación de lo que voy a responder de mis preguntas o de mi planteamiento, ¿verdad? Y lo que no me sirve lo voy desechando. Entonces, ahí, como dice, hacemos el expulgue de todas las fuentes y de toda la información que encontré y que me va a ayudar, como dice acá, a darle argumento, sustento, peso al trabajo, ¿verdad? Y también sobre todo en las conclusiones. Para redactar un ensayo se debe utilizar una correcta puntuación y ortografía. Eso sí es claro y bueno, para eso cuenta con Word, que tiene esa aplicación dentro de su programa que nos ayuda es más, también maneja mucho la parte de la gramática porque a veces escribimos y él mismo nos corrige ciertas palabras que de pronto no se escriben así o deberían escribirse así o ciertas palabras que de pronto no concuerdan. Entonces, eso el programa de Word nos ayuda mucho en esta parte, en la gramática y en la ortografía. En la puntuación, colocar la coma, colocar los puntos, no volárnoslos, porque cuando empieza la persona a leer y no le llega una coma y sigue corriendo el resto, entonces a veces causa como confusión a lo que está leyendo. Entonces es importante tener en cuenta todos estos elementos de la ortografía y la puntuación. Revisar y corregir el ensayo. Una vez redactado el ensayo, se debe releer para hacer las correcciones o modificaciones finales que se consideren necesarias. También se debe confirmar que no haya quedado errores gramaticales o de ortografía. Entonces, antes de imprimir, tener en cuenta todas estas recomendaciones, porque imagínense lo que cuesta una hoja de impresión. Entonces, si mandas todo el trabajo, son 30 hojas, y se equivocaron en varias ortografías o varios elementos gramaticales, volver a imprimir, entonces nos cuesta platica. Entonces, hay que revisar una, dos, tres veces, y de pronto si hay otro ojo más fresco,
también que nos ayude a ver de pronto lo que nosotros no vemos por cansancio o porque ya lo hemos leído tantas veces, otra persona le da otro punto de vista, de pronto dar también otra mirada diferente que le puede ayudar a que se pueda presentar mejor. Hasta aquí lo que es un ensayo. Entonces, yo quiero dejar la clase hasta aquí. Ya el otro sábado, sí que si vamos desde 2 hasta las 6, seguimos con la monografía, ¿verdad? Y yo continuamos hablando de cada uno de estos elementos de la monografía y del proyecto de investigación. Quiero dejar hasta acá porque tengo una tarea con mi hija que le tengo que ayudar porque lo tiene que presentar el lunes y entonces tiene que hacer un puente de palitos con paleta de helado y están aquí atrás, me pegan toda esa cosa. Entonces, sí, aquí las tengo atrás que ya me están llamando y que mami, 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 ya, ya voy, ya voy. Y no sé ni cómo voy a armar ese puente ahora. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para despedir y nos vamos a ver el próximo sábado entonces. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has dejado aquí reunidos con mis hermanos, ayudados de tu mano, Señor Jesús. Te pedimos, oh Padre amado, que nos guardes, Señor, durante esta resto de tarde. Bendito Dios a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos, Señor, a mis hermanos, sobre todo a desarrollar este proyecto que tienen para graduarse, ya sea monografía, ya sea ensayo, ya sea un proyecto de investigación. Tú pondrás en su corazón, Señor, el tema y el tiempo para realizarlo y desarrollarlo, bendito Dios, para que sea para bendición, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia y personalmente también para sus vidas. Te bendecimos, amado Padre Celestial, te damos toda gloria y honra y gracias a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos que han despedido, nos vemos la próxima clase el próximo sábado. Buenas tardes, bendiciones.